Entonces, como les decía, hoy día vamos a comenzar esta serie que tiene que ver con transformados. Cómo Dios cambia nuestras vidas, cómo Dios transforma todo nuestro entorno. Y de algún modo hay ciertos aspectos que son bien particulares. Por ejemplo, hay una situación que cada uno puede haber experimentado de algún modo u otro. Y en mi caso particular, tuvo una implicancia que de verdad transformó mi vida hasta el día de hoy. Yo crecí en la iglesia. Y cuando uno habla en un contexto cristiano, cuando uno habla de crecer en la iglesia o nací en la iglesia, tiene que ver con el hecho de que mis padres han sido cristianos durante todo el tiempo que yo he sido, nací. Entonces, estuve involucrado en la iglesia. Además de eso, mi abuelo, por parte de mi mamá, era pastor de la iglesia donde nosotros asistíamos. Entonces, obviamente, uno creció en este ámbito cristiano. O sea, si usted me habla de canciones antiguas, yo les puedo cantar varias canciones antiguas, himnos y ese tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, algo que en lo particular me llama la atención a mí es cómo hay varias cosas que han cambiado. La manera en cómo se hace iglesia hoy en día ha cambiado. Cosa que no tiene que ver con que es malo o que es bueno. Hay gente que les gusta un estilo un poco más conservador, hay otros que les gusta un estilo quizá un poco más moderno. Pero eso no tiene nada que ver con que si lo que es mejor o lo que es peor. No tiene nada que ver. Hay iglesias que son conservadoras y que es muy bueno, y hay iglesias que son modernas que son muy buenas, y hay iglesias que son modernas que son muy malas, iglesias que son conservadoras que son muy, muy malas. Entonces, no tiene nada que ver con que si es conservador o moderno, pero en lo particular, la verdad es que a pesar de que yo conocía mucho de la iglesia y conocía quizás muchas historias de la Biblia, nunca había tenido una experiencia personal con Dios. Tuve una vida donde en el fondo sabía todas las cosas, pero no vivía conforme a lo que quizás conocía. Porque eso era un simple conocimiento. Había una idea en mi cabeza con respecto a Jesús, que había muerto en la cruz y todo, pero no se había hecho real en mi vida. Lo que a mí personalmente me llevó a vivir en extremos en mi vida. De hecho, el minuto en que yo cumplo 18 años, a los meses después mi mamá fallece. Y eso obviamente causó un quiebre en mi vida. ¿Por qué? Porque todos estos cuestionamientos de, Señor, si tú en verdad existes, ¿por qué permites que esto pase? De hecho, me recuerdo, nunca voy a olvidar, estando en la iglesia donde velaron a mi mamá, estar mirando el ataúd y mirando a mi mamá y teniendo esta idea en mi cabeza. Señor, yo sé que aún en este minuto tú puedes traerla a la vida. Y no pasó absolutamente nada. Obviamente que eso causó un quiebre aún más profundo y lo que me llevó a alejarme aún más de Dios, hasta un punto que, como le he contado en distintas ocasiones, yo vivía esta doble vida. Vivía la vida en la iglesia y vivía la vida en el mundo. Entonces recuerdo estar en la parte de atrás de una van, conversando con una amiga que es muchísimo mayor que yo, y estábamos hablando de este tema, y de pronto el Señor, como confabula todas las cosas, permite que se abra una instancia donde yo pueda abrir mi corazón y confesar mi pecado. En el fondo, confesar que lo que estaba haciendo, la vida que llevaba. Y la verdad es que algo que personalmente me sorprendió fue cómo en esta persona jamás encontré un juicio. Al contrario, lo que ella hizo fue, oremos, déjame orar por ti. Me recuerdo decirle, yo de verdad quiero sentir que Dios existe, yo quiero sentir que Él es real en mí. Y en ese viaje que veníamos haciendo en la parte de atrás de un furgón o de una van, ella ora por mí y de verdad mi vida se transformó. Al punto en que el estilo, yo iba caminando en esta dirección y al día siguiente cambió. Yo fumé, por casi 10 años, comencé muy joven a fumar, dejé automáticamente de hacerlo.
Dejé mis amigos, dejé las relaciones que tenía, simplemente por el hecho de que experimenté esta transformación. Ahora estoy seguro que en este lugar hay muchas personas y quizás gente que nos está viendo que de algún modo han experimentado esta transformación, que son testigos de lo que yo les estoy hablando. Puede que hayan personas en este lugar que están hambrientas por una transformación porque están cansados o cansadas de la vida la cual llevan. Quizás muchos de nosotros en algún minuto soñamos, si yo me caso, si yo tengo mi casa, si yo tengo, la familia conformada, voy a poder transformar mi vida a la manera en como yo la quiero. Pero en el fondo nos hemos dado cuenta que las circunstancias alrededor no han transformado, quizás han añadido cosas a mi vida que la han hecho quizás un poco más difícil. Entonces, de algún modo, mi intención es que podamos ver cómo podemos transformar nuestra vida partiendo por la parte espiritual. No podemos mantenernos en este patrón. Vamos a tratar de poner cosas en nosotros. Vamos a tratar de hacer cosas para encontrar esta felicidad. Pero en el fondo, quiero decirle esto. Y aquí pueden haber varios testigos que pueden confirmar esta idea. Y es el hecho de que las cosas externas jamás van a transformar mi vida. La única persona que puede transformarme es Cristo. Y aquí es donde entramos en el punto donde tiene que ver con el texto donde vamos a estar pasando la mayor parte de nuestro tiempo durante este día. Pablo es una persona que experimentó una transformación. De hecho, quiero que piensen en esto. Su transformación fue tal que él pasó a ser una persona llamada Saulo a la persona llamada Pablo. Él pasó a ser el que era conocido como el perseguidor de la iglesia a una persona que levantaba iglesias, que establecía iglesias. Hubo una transformación increíble. De hecho, él fue el primer misionero enviado a distintos lugares para levantar iglesias. Entonces, dentro de este contexto y con las iglesias que él tenía relación, él mantiene una comunicación, él mantiene esta relación. Y esta comunicación que él mantiene se ve plasmada en lo que nosotros conocemos como la Biblia como cartas que él escribe. Hay distintas cartas que él escribe y que usted las va a ver luego del libro de Hechos. Usted va a ver estas cartas que Pablo escribe. Ahora, una de ellas es la carta a los romanos. Él escribe una carta a los hermanos de la iglesia en Roma. Y esta es una carta que en verdad contiene una de las mejores teologías del cristianismo. En base plantea la idea de el sacrificio que Jesús hace, el pago que Él realiza, cuál es la condición de nosotros como seres humanos, que no hay ninguna cosa externa que nosotros podemos hacer, y que a través de este sacrificio de Jesús nosotros podemos encontrar la salvación. Si usted lee, por ejemplo, los primeros capítulos del libro de Romanos o de la carta a los Romanos, se va a encontrar con que él empieza a plantear nuestra condición. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la condición y la separación que existe entre Dios y el hombre? Y luego de eso él va creando esta transición al punto que llega que es a través de Jesús. Jesús fue ese pago que se dio por causa de nuestra condición. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 11 usted va a ver este planteamiento que él realiza hasta que llega al capítulo 12. Y él comienza con estas palabras en el capítulo 12. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Entonces, lo primero que Pablo está haciendo aquí es que él está haciendo una introducción para lo que va a hablar, resumiendo todo lo que ya ha hablado en los últimos 11 capítulos. Tomando en cuenta todas las cosas que yo les he dicho anteriormente, quiero que entiendan lo que va a venir. Entendiendo lo que se ha hecho por nosotros, la condición nuestra, quiero que entiendan lo que ha de venir. Es un poco
como lo plantea el libro o la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Y lo voy a poner aquí, dice, Hebreos capítulo 12 dice, por lo tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Y si usted conoce más o menos este capítulo, va a saber que en el capítulo 11, el escritor de la carta a los Hebreos, él plantea una serie de personajes que son los hombres de fe. Y cuando él plantea toda esta idea, dice, ahora considerando todos estos personajes que han pasado por estas circunstancias, teniendo todos estos testigos que han pasado por situaciones complejas, quiero plantearles esta idea. Es exactamente lo mismo que está haciendo, en este caso, Pablo en el primer versículo del capítulo 12, haciéndoles ver que por la misericordia que nosotros hemos experimentado, en base a todo lo que yo les he dicho anteriormente, deberíamos hacer algo. Y aquí está la idea que quiero plantearles, que la voy a poner aquí. La primera transformación pasa cuando somos capaces de entender el sacrificio que se ha hecho por nosotros. Quiero que entienda esto. La primera transformación que nosotros deberíamos experimentar debería ser por el hecho de aquello que entendemos que se hizo por nosotros. O sea, si usted viene a este lugar, debería ser por una razón más allá de que tu mamá o tu esposa o tu tía, tu amigo, etcétera, 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 te invitó. Porque si no, en general siempre se va a basar mi relación con Dios en base al resto. La primera transformación pasa cuando yo soy capaz de entender lo que se ha hecho por mí. Y quiero que entienda esto. Yo le voy a resumir del capítulo 1 al capítulo 11 en una idea súper simple. Nuestra condición es de pecado. Y por causa del pecado nosotros estamos separados de Dios. Y por causa de esa separación, la consecuencia o la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo se hizo hombre, vino a la tierra, se entregó por nosotros en el sacrificio. Él pagó el precio que tú y yo deberíamos pagar, la muerte. Y por causa de ese sacrificio nosotros tenemos acceso a Dios. Ahora, considerando lo que se ha hecho por mí, yo debería entender el resto. Y así continúa Pablo en el versículo 1. Leámoslo de nuevo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, y aquí comienza con una petición, entendiendo que Dios ha hecho algo por nosotros, ahora que tú lo logras comprender, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La petición que Pablo nos está haciendo es que podamos actuar en adoración. Y quiero hacerle una referencia a esto. Cuando nosotros nos juntamos aquí, el primer tiempo, es una adoración, pero esa no es la verdadera adoración. La verdadera adoración tiene que ver con mi propia vida. En general cantamos canciones, reconocemos a Dios y quizás muchas personas pueden cantar sin siquiera darse cuenta de lo que están diciendo. Por eso Pablo está diciendo, hey, yo quiero que su adoración sea con su propia vida. Primero tiene que ser Dios. Primero tiene que ser Dios. El resto es segundo. Cuando yo voy a servir, cuando yo voy ayudo al prójimo, no puedo ayudar al prójimo sin antes tener esta relación íntima con Dios. De hecho, lo puse en esta idea que voy a poner aquí. No podemos entregarnos a otros si no nos entregamos primero a Dios. No puedo entregarme a la otra persona si no me entrego primero a Dios. No puedo hacer absolutamente nada. Porque en verdad mi relación con Dios, mi conexión con Dios me va a llevar a actuar hacia el resto. Cosa que es súper interesante. De hecho, lo podríamos decir de esta otra manera. No podemos llamarnos dadores si no somos adoradores.
o en este caso misericordiosos, personas que actúan con un corazón de misericordia, personas que tienen un corazón dadivoso. No puedo considerarme una persona que da si en primer lugar no soy una persona que adora. Insisto, no tiene que ver con cuánto yo levanto las manos aquí y cuánto yo lloro y eso es una parte, es un tiempo. Imagínense cuánto tiempo nosotros pasamos aquí cantando. ¿Ese es el único tiempo de adoración que tú experimentas? Entonces, Pablo nos está diciendo que nuestra vida debería ser entregada como un medio de adoración. De hecho, voy a poner otra idea aquí. Si no entiendo la misericordia que se me ha dado, no puedo dar misericordiosamente a otros. Si yo no entiendo lo que Dios ha hecho por mí, si yo no entiendo la misericordia que Él ha derramado en mí, jamás voy a poder actuar misericordiosamente hacia otro. Y usted me puede decir, sí, pero hay gente que lo hace. Y puede ser que haya gente que lo hace, pero esa misericordia no se compara con la misericordia que viene de Dios. Cuando yo entablo esa relación, hay un fluir. Hay un fluir natural que viene desde Dios hacia otros. Yo quiero dar hacia otros. De hecho, voy a ponerlo aquí también. El enfoque debe ser en Dios para que a través de Él me enfoque en otros. Entonces yo debería poner mi vista en Dios y cuando yo tengo mi conexión correcta con Dios, yo puedo enfocarme en el resto. Naturalmente me va a llevar a enfocarme en el resto. Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo respetar a la novia que tengo al lado y quiero tener sexo con ella antes del matrimonio? Porque no estoy enfocado en Dios. Estoy enfocado en lo que yo quiero. ¿Por qué quiero hacer los arreglos correspondientes en mi trabajo? Quizás que no son de muy buena fuente. Porque no estoy conectado con Dios. ¿Por qué quiero tratar de captar la mayor cantidad para mí en vez de ser una persona dadivosa? Porque mi corazón no está enfocado en Dios. En términos generales, cuando Pablo está diciendo esta idea de que tenemos que entregarnos en adoración a Dios, aquí hay una causa y efecto. Y lo voy a poner aquí. Hay una causa y efecto. Porque yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí, entonces yo actúo de la manera en que Dios quiere que yo actúe. Porque Él ha hecho algo por mí, Él se entregó por mi vida, entonces yo en asombro, en amor, en agradecimiento, yo me entrego al resto, me entrego a Él. Como está expuesto aquí. Porque entiendo lo que se me ha dado, adoro. Causa y efecto. Porque entiendo que Él se sacrificó por mí. Porque entiendo que Él se puso en el lugar que yo debería tener. Entonces, adoro. Entonces quiero que piensen en esto. Porque Pablo está diciendo, hey, muchachos, considerando la gracia que se ha dado hacia con nuestras vidas, considerando ese amor infinito que Él ha tenido con nosotros, deberíamos entregarnos en sacrificio vivo. Y continúa en el versículo 2, comenzando con esta frase: no se amolden al mundo actual. Ahora, esto es algo que a mí me llama la atención, porque esta frase tiene una trascendencia hasta que este mundo se acabe. Porque no importa cuál contexto cultural se aplica de cualquier modo. No te amoldes al tiempo que Pablo escribe esto, ni te amoldes al tiempo que hoy día hay. No te amoldes. Y esta palabra tiene la idea de conformarse. Conformarse con lo que de algún modo el mundo me ofrece. Es como, por ejemplo, cuando de algún modo, qué sé yo, no sé si les ha pasado, quizás nosotros hemos aprendido esta idea de conformismo porque lo hemos experimentado. Cuando uno llega aquí a Estados Unidos, sobre todo uno que el inglés lo veía en las películas, esas palabras feas que uno escucha ahora, antes uno, ¡wow!, suena bonito.
Entonces, nosotros que venimos de un contexto hispano, cuando llegamos aquí los primeros años nos conformamos a que no entendíamos. Entonces todos decíamos, yes. ¿Sí o no? Te decían, oh, Ranger Brass, oh, yes. Yo recuerdo una vez que alguien me hizo una pregunta y yo dije, yes, y mi esposa ahí, no sea tonto, mi amor, y ella le dice, no entendió el pobrecito. Porque uno se conforma. Hasta que a mí me pasó eso, yo de verdad no había puesto esfuerzo en aprender el idioma. Entonces, de algún modo, eso es lo que está diciendo Pablo. No nos conformemos a lo que el mundo nos ofrece. De hecho, voy a poner esta idea aquí. El amoldarse presenta la idea de aceptar y adaptarse al status quo que pueda haber. Aceptar. Yo acepto que hoy día, por ejemplo, un hombre con un hombre tengan una vida marital. Yo acepto que una mujer con un hombre tengan vida sexual antes del matrimonio. No sea, eso es de la otra cultura, esos son de los años, no sé qué años, pero... de algún modo, lo que esta idea, cuando Pablo está presentando esta idea de no amoldarse, no conformarse, nos está desafiando. O sea, si yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí y quiero entregar mi vida en sacrificio vivo a Dios, lo primero que tengo que entender es que no me puedo conformar. Pero nosotros, con el mundo, es como que si nos ponen una presa aquí en la boca y nosotros andamos siguiendo. Hacemos todas las tonteras que el mundo hace. Queremos vivir y experimentar de la misma manera en que el mundo experimenta. No quiero pagar los precios por tener una vida que honre a Dios. Entonces prefiero vivir una vida promiscua. Prefiero vivir una vida, qué sé yo, egoísta. Y la invitación es a no amoldarse. De hecho, aquí hay otra idea que quiero plantear. El mundo nos desenfoca. Por eso Pablo está diciendo que no debemos amoldarnos, porque el mundo nos desenfoca. Hay gente que quiere venir a la iglesia, pero como el mundo me desenfoca, entonces, no, lo que pasa es que tengo que hacer esto otro, y nos desenfocamos, ponemos nuestras prioridades completamente al revés en base a los estatus que el mundo nos pone. Entonces ya no es Dios, mi familia y el resto, sino que el resto, mi trabajo, mis hijos, mi esposa y si tengo tiempo, Dios. O mis deseos sexuales están primero. Entonces, busco tratar de llenar esos espacios. El mundo nos desenfoca, de hecho, nos hace olvidar lo que se ha hecho por nosotros. Y esto, quiero que lo entienda, porque por eso es importante la primera frase que Pablo nos está diciendo. Nos desenfocamos y nos hace olvidar de lo que se ha hecho por nuestras vidas. Ya no tiene importancia que Dios se haya hecho hombre y haya entregado su vida por mí. Que Dios haya tomado mi lugar. Ya no tiene importancia. Ni siquiera pienso en eso. Nos hace olvidar lo que se ha hecho por nosotros. Ahora en el versículo 2 continúa, no se amolden al mundo actual, sino que sean, dígalo por favor esa palabra, sean transformados. ¿Mediante qué? Mediante la renovación de sus mentes. Pablo está diciendo, sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces quiero poner una frase aquí antes que la pongan, no la pongan todavía, pero quiero poner una frase que por favor, esta escríbala al frente del baño. Cada vez que usted se levante, se esté lavando los dientes, la pueda ver, ¿ok? Póngalo como el cover de su profile. Y esta es la frase. No es un cambio,
es transformación. No es un cambio, ¿ok? Es transformación. Por ejemplo, en su caso usted puede hacer cambios. Usted puede tomar el mueble y ponerlo acá. Usted puede, qué sé yo, poner los platos que estaban en este gabinete y los va a poner. Esos son cambios. Pero, ¿cuántos han hecho transformaciones en sus casas? Cuando hay que sacar el piso, ¿ya? Hay que sacar la alfombra. Cuando hay que pintar la casa. Cuando hay que hacer una transformación en la casa y romper una muralla. Y es todo un proceso, porque si uno lo hace mal, queda feo, ¿cierto? Entonces uno quiere hacerlo de la mejor manera. Cuando uno hace una transformación en la casa, no es un simple cambio. No es que yo pongo el mueble aquí y lo cambio. No. Tengo que sacar la madera, tengo que, qué sé yo, lijar las murallas, cualquiera. O sea, y eso toma tiempo. De hecho, lo voy a poner aquí. Cambio es algo superficial. Transformación es algo profundo. Es una metamorfosis. Lo otro es algo superficial. Es algo simple. Lo tomo aquí, lo tomo acá. Puedo hacerme un cambio de peinado. Por ejemplo, si no me gusta este corte de pelo, lo cambio. Si total me va a crecer, ¿cierto? Ahora, que me quiera colorear el pelo, ya. Esa sería una transformación porque no me reconocerían. De hecho, otro, cambio es algo rápido y simple. Es tomarlo de aquí a acá. Es hacer algo que no toma tanto tiempo. De hecho, siento yo que hay muchos que hacen cambios. Y son tan simples que uno no le toma el peso. Pero la transformación en este caso es distinta, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Una transformación es algo que yo le dedico tiempo. Van a haber transformaciones que son milagrosas. En mi caso particular, yo como les digo, fumé por 10 años y Dios hizo una transformación en mí. Al otro día, nunca más volví a fumar. De hecho, algo que a mí me pasaba era que el olor del cigarrillo a mí me gustaba. Hasta después de haber sido transformado. Entonces un día dije, Señor, necesito que esto se acabe. En nuestros países, no sé si usted se acuerda, pero en mi país, no sé si en su país, pero en nuestros países hay boliches, almacenes de la esquina. Entonces ahí venden de todo, venden la medicina y venden carne, ¿cierto? Esos son los almacenes en nuestros países. Entonces, así es mi país, no es el suyo, ¿ok? Así de diversos somos en Chile, para que vean. Entonces también venden cigarrillos sueltos. Porque en una cajetilla si cuesta, qué sé yo, $1, si los vendo sueltos puedo hacer $3. Entonces fui y me compré un cigarrillo suelto y me voy. Yo vivía en la iglesia en ese tiempo, imagínense qué pecador. Y me voy ahí y me voy al patio. Y me sentí mal físicamente. A mí no es que me sentí mal así como pecador, no, me sentí mal. Me empecé a marear, me dieron ganas de vomitar. Y miré el cigarrillo y dije, qué estupidez. Se quemaron 10 casas. Nunca más. A mí de verdad había habido una transformación en mí, fue algo que fue milagroso. Pero han habido otras transformaciones que han tomado tiempo. Yo era adicto a la televisión, a ver programas en la televisión y pasar más tiempo mirando la televisión que tiempo quizás con mi familia. Y tuvo que haber un proceso, tuvo que haber una transformación. Con mis amistades tuvo que haber un proceso, tuve que ir cortando mis amistades. Hubo un proceso. Y muchas veces era un proceso doloroso. Ahora, quiero que piensen en esta pregunta que voy a poner aquí. ¿Qué significa tener una metamorfosis en nuestras vidas? Quiero que por unos segundos piensen en esta pregunta, por favor. Porque eso es lo que Pablo nos está diciendo, ¿ok? Nos está diciendo, hey, si tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti y quieres entregar tu vida como un sacrificio vivo, tienes que hacer una metamorfosis. Entonces, ¿qué significa esto en nuestras vidas? Por ejemplo, ¿qué significa esto con mis amistades?
¿Qué significa tener una metamorfosis en mi vida en cuanto a mis amistades? Y ya dejémonos de jugar el juego, sí, yo es verdad debería cambiar mis amistades, pero voy a comenzar mañana. Entonces como llega el siguiente día y uno dice, a ver, ¿qué dije ayer? Dije que voy a comenzar mañana. Mañana empiezo. ¿Qué pasa con las costumbres que tengo? ¿Qué pasa que yo sé que quizás me estoy pasando una copa y ya me está entrando agua al bote? ¿Qué pasa con mis costumbres? ¿Qué pasa con las decisiones que yo estoy tomando? Con las decisiones financieras, con las decisiones en base a relaciones. ¿Qué significa tener una transformación, una metamorfosis en mis relaciones? ¿Qué hay de acciones? Las acciones que yo estoy haciendo en cuanto con personas, cosas concretas. Estoy teniendo sexo antes del matrimonio. Y quizás tú no viniste a escuchar esto, pero quiero decirte, es pecado. Te está desenfocando de Dios. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que tus amigos digan, qué bien, ya. ¿Cuántos? ¿Qué pasa con tus acciones? Con la manera en que tratas a tu esposa, con la manera en que tratas a tu esposo, con el respeto que le das a tu novia, con el respeto que le das a tu novio. Con mis acciones de querer endeudarme y endeudarme. ¿Qué hay de estas adicciones? Cada vez que todo el mundo se va a acostar y yo estoy solo en mi computador, o ahora que tengo acceso, qué sé yo, en mi teléfono, puedo estar en un lugar privado y puedo tener acceso a la pornografía. Puedo tener una adicción a qué sé yo, alguna droga. Puedo estar adicto al alcohol y no lo quiero reconocer. A pesar de que mi esposa o mi esposo me han dicho que es un problema. ¿Qué significa tener una metamorfosis en estas y en otras áreas? Entonces quiero que entienda esto, y lo voy a poner aquí. Para que haya una transformación debe haber renovación, ¿ok? Para que haya transformación tiene que haber renovación. Por si usted no me escuchó. Para que haya transformación tiene que haber renovación. Renovación. Ahora tenemos que ser prácticos porque usted tiene que hacerse la pregunta y tiene que responderla, por favor. No se queda simplemente con lo que yo le digo. ¿Ok? Usted tiene que preguntarse esto que voy a poner aquí. ¿Cómo? ¿Cómo renuevo? Si quiero pasar de esta transformación y Marco me está diciendo ahí, tienes que renovar. ¿Cómo? Porque la idea aquí, de algún modo, es como cuando ese vaso está sucio y qué sé yo, tengo que limpiarlo porque necesito tomar del agua. Una de las cosas que uno puede hacer, entre más agua yo pongo en el vaso va a ir sacando la impureza, ¿cierto? Eso se llama renovación. Estoy renovando el agua que está ahí. Y más agua le pongo y se llena el vaso, el agua sucia cae y empieza a quedar simplemente el agua limpia. ¿Cómo renuevo? Fácil. Lectura bíblica. Usted me puede decir, pero no, es la lectura bíblica, aquí tengo que no entiendo. Bueno, si está bien, si ya hay cosas que yo tampoco entiendo. Empiece por lo fácil. Lee los evangelios, lee las cartas de Pablo, lee la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Es una historia increíble, milagros. Hay cosas que están en la Biblia que uno ni siquiera se imagina, como que en un minuto la sombra de personas pasaba por los enfermos y se sanaban. Teletransportaciones, si les gusta la ciencia ficción, teletransportaciones. En serio, la Biblia tiene de eso y hay cosas increíbles. Lea la Biblia, empieza a renovar. Y yo creo que no tienes que leerla 20. Hay gente que dice, ya, Marco dijo que tengo que leer la Biblia, entonces empiezan el primer día, voy a leer de Génesis al Éxodo y van ahí.
El capítulo 3, Señor, tengo sueño. Y sigue. Y llegan al capítulo 5 y dicen, ya mañana voy a seguir porque esto está muy difícil. Y llega el siguiente día y no quieren. Si no, tienes que leer toda la Biblia. Hay gente que dice, tú tienes que leer 10 capítulos, si no, no es leer la Biblia. ¿Quién dijo eso? Lee un versículo por último y repítelo. Y si te cuesta mucho, léelo el siguiente día y repítelo. Y el tercer día y repítelo hasta que te lo memorices. Entonces cuando estés pasando por problemas y tengas que renovar, vas a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Wow! Lectura bíblica. Otro. Tiempo de oración. Y hasta el piso se mueve, ¿eh? Tiempo en oración. Hay gente que el tiempo de oración le están saliendo telas de araña. Si usted no me cree que lloro, míreme las rodillas. Hay gente que de verdad orar. A ver, ¿cuándo fue la última vez que oré? Y hay gente que quiere venir a la iglesia para orar. Oiga, si este no es... aquí lo que menos deberíamos hacer orar porque usted debería hacerlo por sí solo. Si ese es un tiempo personal e íntimo. Hay gente, no, yo gracias a Dios oro 3 veces al día. Al desayuno, al almuerzo y a la cena. Yo creo que no tiene que ser, nuevamente, porque hay gente que siente que si no oro por 20 minutos no soy espiritual. Vaya donde su padre, dígale, Padre, te necesito, de verdad que te necesito. Y si lo necesita en 1 hora más tarde, dígale, no, Señor, de verdad que te necesito. Quiero conocerte. Quiero experimentarte. Pero no haga esas oraciones tontas. Señor, si tú existes, que se prenda la luz. ¿Ya? Porque si no, quiero decirle que la luz no se va a prender. ¿Ya? Porque yo la hice y nunca se prendió. Tiempo de oración. Aquí hay otra, comunión con otros. Por eso es importante venir a la iglesia. Hay gente que dice, no, es que mi salvación... No, si el venir a la iglesia tiene que ver con renovar. Conozco a otras personas. Hay gente que se sientan donde mismo y no quieren conocer a nadie más. Hay gente que va de iglesia en iglesia trasplantándose, como que así va a encontrar la iglesia perfecta. Quiero decirle esto, no hay iglesia perfecta. Y cuando la encuentra, avíseme para ir con usted. Porque no hay. No hay iglesia. Esta iglesia no es perfecta porque yo no soy perfecto. Ninguna de las personas que sirven en esta iglesia es perfecto. Entonces, yo le agradezco a Dios que ninguno de nosotros seamos perfectos porque me hace necesitar de Dios todos los días. Pero necesitamos. ¿Sabía usted que quizás había una hermana que estaba pasando por problemas en su matrimonio o en su salud física? Hay cosas que nos pasan por arriba de la cabeza. Si lo único que estamos preocupados nosotros es de yo, mi persona, mis hijos y el resto. Entonces necesitamos tener relaciones. ¿Qué hay de esto? Servicio. Hay gente que viene y tiene pero ya el ADN en el asiento. Y lo único que es suyo en la iglesia es el pedazo de lugar donde se siente y nada. Y hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo tengo que hago cosas más importantes en otros lugares. Sirva en su iglesia local. Y si esta no es su iglesia local, vaya a su iglesia local. Vaya y sirva ahí. Si hay un pastor que le gusta más que este humilde servidor, vaya. No sé, hay algo que es una palabra que cuando la gente se infringe dolor a sí mismo. ¿Cómo se llama? Masoquismo. No sea masoquista si no le gusta esta iglesia. Aquí mira, ¡ay, me carga esa iglesia! Y se sienta aquí. Alabar a Jehová. ¿Para qué viene esta iglesia? Vaya a una iglesia donde de verdad sirva.
donde de verdad sirva. Y si usted está aquí y si planea quedarse aquí, decide hacer algo, porque así empiezo a renovar. Y esto que le voy a decir le va a doler en el juanete de acá, ¿ok? Dar generosamente. ¿Y sabe por qué dar generosamente es súper importante y es una manera de renovar? Porque me hace depender completamente de Dios. Señor, lo que yo tengo no es mío, es tuyo. Entonces yo doy generosamente. Y aquí, al que le aprieta el zapato, no que se lo saque, que se lo arregle, porque en verdad hay que hacer algo. Hay gente que la última vez que dio, ¿cuándo fue? Entonces cuando yo miro mi posición y mi dependencia de Dios, no, Señor, yo no puedo dar tanto. Lo que pasa es que, y Dios lo que nos pide es que crezcamos en fe. ¿Cómo va a crecer mi fe si no soy una persona generosa? Que no pongo mi diezmo al último, sino que lo pongo al principio. Porque, Señor, yo creo que tú vas a bendecir 90% de mi sueldo, muchísimo más que yo tratando de multiplicar 100. Y le aseguro que vas a encontrar gente en este lugar que te pueda dar testimonio de lo que es vivir bendecido con un 90%. Uno puede dar para las misiones, uno puede dar para su familia, uno puede dar para su hogar. ¿Y sabe qué? Te queda dinero hasta para ir a un restaurante y comer y pasarlo bien. Y no tengo que depender ni del Dios Mastercard, ni del Dios Visa. Hay un renuevo. Entonces empiezo a transformar mi mente con la lectura bíblica, con tiempo en oración, con comunión con otros, con el servicio, con el dar generosamente. Entonces, quiero que piensen en esta otra idea, porque cuando comenzamos o cuando comienzo a renovar, hay una transformación espiritual. Cuando empiezo a renovar, hay una transformación espiritual. Por eso Pablo continúa y dice en el versículo 12, así. Cuando hayas renovado, cuando hayas transformado, así, de esta manera, eso es lo que significa esta palabra. Así, de este modo, al hacer esto, al transformar tu manera de pensar, al renovar tu entendimiento, al no amoldarte a lo que el mundo te ofrece, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si se fija, este es un ejercicio constante, transformar, renovar, no amoldarme. De hecho lo puse así, mi crecimiento espiritual es un ejercicio de transformación, es el ejercicio de transformar y renovar. Es un ejercicio constante, nunca se detiene, nunca dejo de transformar, nunca dejo de renovar. Sigo leyendo la Biblia, leí la Biblia entera en un año, entonces el próximo año la vuelvo a leer. Si se me aumenta el sueldo en mi trabajo, más doy. Si más tiempo tengo para orar, más tiempo paso en oración. Más oportunidades para servir, más sirvo en la iglesia. Ahora quiero decirle esto porque Pablo aquí está respondiendo a una de las preguntas que como pastor, he trabajado con jóvenes quizás por casi 7 años estuve trabajando con jóvenes. He estado en el ministerio casi ya más de 20 años. Y esta es una de las que yo recibo. Hay gente que me pide consejo de matrimonio, gente que me pide consejo financiero, familiar, etc. Pero si hay una que les podría decir que es la que más se pregunta, tiene que ver con lo que Pablo nos ha dicho. Y tiene que ver con esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Entonces quiero que piensen esto, porque cuando yo empiezo a transformar,
cuando yo empiezo a renovar, cuando yo dejo de amoldarme al mundo, empiezo a experimentar la voluntad de Dios. Y ninguno que está aquí podría decir que estar en la voluntad de Dios es algo malo. ¿Cierto? Porque lo voy a decir así. La voluntad de Dios siempre es mejor. Siempre es mejor. Es buena, tiene la mejor intención, agradable, da placer, satisfacción, perfecta, es única, es completa, sin defecto. Así es la voluntad de Dios en nuestra vida. Así es. Es lo mejor que nos puede pasar. El problema es que hay gente que todavía está tratando de buscarla. Hay gente que lleva años en la iglesia y que sigue viniendo preguntando, hey, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Quiero que piensen esta idea que voy a poner aquí. Hay muchas personas, muchos que quieren conocer la voluntad de Dios. Muchas personas que quieren conocerla, pero no están dispuestos. Y quiero que ponga atención en esa frase. No están dispuestos. No están dispuestos a hacer los cambios que le permitan conocerla. Si tú no sabes lo que Dios quiere para ti, si tú no sabes si la persona con la que estás de novio o de novia es la persona para ti, es porque no estás haciendo los cambios correspondientes en tu vida. No estás haciendo la transformación necesaria. De hecho, siento yo que no estás quizás haciendo la renovación correspondiente para que se genere el cambio. Entonces quiero que piensen en esto. ¿Cuánto entiendes de lo que se ha hecho por ti? ¿Logras entender lo que se hizo por ti hace 2000 años? ¿Logras comprender la magnitud de acto que se dio para rescatar tu vida? ¿Estás dispuesto a entregarte en sacrificio vivo a Dios? ¿Estás dispuesto a darte por completo a Dios, entendiendo lo que se hizo por mí? Flash News, si usted no sabía esto, déjeme decirle, el venir a la iglesia hasta el día de hoy no salva a nadie. La iglesia no salva, es Cristo. Entonces, ¿estás dispuesto a hacer esos sacrificios? ¿Estás dispuesto a hacer los cambios para poder entregarte como sacrificio vivo? ¿Cómo está tu relación con el mundo? ¿Cuántas de las cosas del mundo estás dejando que interfieren en ti? ¿Cuánto te estás amoldando? ¿Cómo estás dejando que de hecho el mundo te afecte? Y piensa en esto, ¿aún estás buscando la voluntad de Dios? ¿Aún estás buscando conocer la voluntad de Dios? Porque si quieres conocerla, la respuesta es simple. No te amoldes al mundo, comienza a transformar tu manera de pensar, renovando tu mente. ¿No crees que la nueva generación necesita ver esto en nosotros? ¿No crees que la generación que viene, tus hijos, más que decirles lo que ellos tienen que hacer, es mostrarles cómo hacerlo, mostrarles la transformación en mí,
mostrarles el gozo de Cristo en mi vida, que es increíble venir a la iglesia, que lo mejor que puedo hacer es ser una persona generosa, una persona que sirve, una persona que pasa tiempo en oración. Hay gente que a veces yo les digo, ustedes deberían orar en familia. ¡Wow, qué buena idea! ¡Wow, qué buena idea! Eso debería ser parte de nosotros. Es que, ¿qué pasa si me dicen que no? Le aseguro, si usted dice, hey, por favor, oremos, no va a haber nadie que le va a decir que no. Quizás de mala gana se van a sentar ahí, van a estar con un ojo abierto, pero van a orar. A veces nos da vergüenza decirle a la gente, hey, oremos. A veces vamos a un restaurante, a algún lugar, y qué sé yo, la mesera nos cuenta su historia, y hay algo en mi interior que me dice, ora por ella. Pero como estoy amoldado al mundo, el mundo me dice que yo no puedo hacer actos religiosos en lugares públicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? No oro. Y pierdo que haya un milagro. En vez de decirle, ¿puedo orar por ti? Y que mis hijos vean mi fe en acción. ¡Wow! ¿No cree usted que esta generación necesita ver eso? ¿Cómo sería si hubiera más renovación, más transformación, en vez de tanta religión? ¿Qué pasaría si mi vecino empieza a ver eso en mí? ¿Qué pasaría si mis compañeros de trabajo empiezan a ver en mí? ¿Qué pasaría si mi familia, que nunca ha tenido esto que yo estoy experimentando, comienza a verlo en mi vida? Porque hemos sido llamados a ser luces, lámparas. ¿Qué pasaría si hago a un lado lo que el mundo me ofrece y tomo lo que Dios me da? Quiero decirle esto, y con esto voy a terminar. No va a haber ningún cambio en mi vida espiritual. No va a haber ningún cambio en mi vida espiritual si yo no soy capaz de transformar mi vida a través del renovamiento de mi mente. No va a haber. Si yo sigo haciendo las cosas como el mundo las hace y no transformo mi manera de ser, jamás va a haber un crecimiento espiritual. Y hoy día es el día. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti simplemente para decirte que te necesitamos. Eres tú, Señor, quien puede hacer el milagro. Eres tú, Señor, quien puede hacer esa transformación. Mientras todos los ojos están cerrados, quiero hacer esta invitación. Yo hace ya años atrás, un día tomé una decisión de entregarle mi vida a Cristo. Cuando tomé esa decisión, fue el paso que me llevó a transformar mi vida. Lejos de Dios, no hay esperanza. Y no es casualidad que hayas estado viniendo, no es casualidad que estés hoy día aquí. Jesús está golpeando la puerta de tu corazón y está diciendo, quiero entrar. Si tú hoy día quieres aceptar a Jesús como el Señor de tu vida, si tú hoy quieres decirle a Dios, toma el control de mi ser, quiero alejarme del mundo y comenzar una vida en ti, algo que transforme todo mi ser. Si tú eres una persona de esas, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo sus manos, veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano, veo tu mano. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Veo sus manos aquí, wow. Gloria a Dios. Déjame preguntarte nuevamente.
¿Quieres aceptar el desafío? Si es así, quiero que hagas esta simple oración y le digas: Señor Jesús, ven a vivir en mi corazón. Transfórmame. Desde mi interior hacia el exterior, transfórmame. Reconozco que tú moriste en la cruz. Reconozco que tú hoy día vives y reinas. Reconozco que tú eres la respuesta para mi vida. Perdóname porque he vivido lejos de ti. Perdóname, Señor, porque he vivido mi vida a mi manera. Quiero hacer las paces contigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a aquellos que hoy día han dado el paso. Gloria a Dios.